Muy bien. Un momento, por favor, que cargue mi video, mi cámara. Un momento, por favor, Miguel Ángel, que cargue mi cámara para dar inicio a tu charla. Buen día con todos, reciban un cordial saludo por parte de la Escuela de Posgrados en Derecho. En unos minutos iniciamos, debido a que el doctor Santiago Ortega se está reconectando, les pido muy gentilmente esperar unos minutos. Santiago, ya logramos verlo, por si acaso. Muy bien. Tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Santiago Ortega. Soy profesor de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad Espíritu Santo. El día de hoy quiero darle la bienvenida al doctor Miguel Ángel Núñez Paz, quien nos acompaña en la presente conferencia. Así como también en nombre del doctor Pablo Alarcón Peña, quiero darle la bienvenida a todos los asistentes a nuestra conferencia virtual, que tiene como título Fundamentación y elementos del intento de delinquir en el derecho alemán y español. Con tal finalidad me permitiré leer
un resumen de la extensa hoja de vida del doctor Miguel Ángel Núñez Paz. Bien, el doctor Miguel Ángel Núñez Paz, quien es profesor, doctor honoris causa múltiple, es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Huelva, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca con la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, universidad en la que también se licenció en Derecho, obtuvo el diplomado en Criminología e impartió docencia hasta el 2004 en la Universidad de Salamanca. Destacan sus múltiples nombramientos como doctor honoris causa y reconocimiento como profesor honorario y miembro honorífico de múltiples institutos, universidades y colegios profesionales. Su vocación universal se halla evidenciada también en el resto de las declaraciones y diplomas de honor internacionales que se le han otorgado en Alemania, Italia, Polonia, Portugal, Estados Unidos, China, Colombia, Brasil, México, Argentina, Perú, Ecuador, entre otros países. Es visitante distinguido de la ciudad del Cusco, en el Perú, ciudadano ilustre de la ciudad de Salinas, en Ecuador, tiene una medalla del Tribunal Supremo de Venezuela, cuenta con un sello europeo por el proyecto de enseñanza universitaria en lengua inglesa, y además de su larga vinculación a la Asociación Internacional de Derecho Penal y a la Fundación Internacional de Ciencias Penales. Es autor de 13 libros en distintos idiomas, cuenta con ha publicado más de 120 monografías entre capítulos de libros, traducciones, prólogos y artículos de prestigiosas revistas científicas, y ha tenido importantes estancias de investigación en destacados centros y universidades extranjeras. Ha sido becario del Parlamento Europeo en París y Estrasburgo, becario pre y postdoctoral del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y de la Agencia Española de Cooperación Internacional en California. También ha llevado a cabo instancias de investigación en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, donde continuó durante estas instancias su formación bajo el magisterio de Klaus Roxin, a quien apadrinó en su doctor honoris causa por la Universidad de Huelva en el 2009. En tal sentido, contamos con la participación del doctor Miguel Ángel Núñez Paz, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Santiago. Sí, es que se entrecortaba. Perdona, ¿te he cortado? Se escucha bien. Gracias. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a mi querido amigo Santiago Ortega, por cuya intermediación me hallo hoy aquí, amigos ya de hace largos años y coincidentes en muchos congresos y reuniones. En realidad es para mí un honor participar en esta jornada hoy y quiero agradecer expresamente a la Universidad de Espíritu Santo y también a la sección de posgrado esta amable invitación. Y por supuesto a todos ustedes por acercarse a escucharme en un tema que es un tema esencialmente dogmático, un tema con un contenido teórico muy importante y que yo creo que requiere mucha afición por el derecho penal y por la filosofía del derecho penal concretamente, un acercamiento hacia él, si bien es verdad que es uno de los problemas, yo creo, más importantes de toda la parte general del derecho penal. En definitiva, como digo, y con ello inicio mi ponencia de hoy, sin duda el tema del intento de delinquir, del delito intentado o de la tentativa, es uno de los temas más controvertidos en el derecho penal, sobre todo en lo que se refiere a lo que vamos a ver hoy muy brevemente, que es la fundamentación jurídica y la punición de esas conductas que no han llegado todavía a producir una lesión efectiva sobre los bienes jurídicos. Hoy me voy a referir particularmente a algunos ámbitos, solo mencionando el tema de la idoneidad, que es un tema absolutamente trascendental
de cara al propio fundamento de la punibilidad de la tentativa. Miren, antes de comenzar, les podría decir que se dice probablemente con razón, después de casi o más, prácticamente 2 siglos de discusión, que no existe acuerdo sobre el fundamento de la punición de la tentativa. Una exacta delimitación de las conductas a las que se refiere el intento de delinquir solo se puede realizar si examinamos esos fundamentos de la punición y también los elementos constitutivos de la figura jurídica de la tentativa, que tiene que constituir en principio un ataque sobre un bien jurídico protegido mediante la realización de actos que, en contraste volitivo con la norma que prevé el delito, sean capaces de producir su consumación e impliquen un peligro de que el resultado lesivo para ese determinado bien jurídico se llegue a verificar. El origen del problema de la fundamentación de la tentativa se remonta a Feuerbach y desde entonces sobre su punición se han ido delimitando con muchos matices, como veremos, algunos veremos, se han ido delimitando 2 posturas, 2 posiciones. Una teoría objetiva que se centró en la posibilidad de lesión o de peligro para el bien jurídico y una teoría subjetiva que fundamenta la punición del delito intentado en la voluntad delictiva manifestada. Por tanto, una teoría objetiva que se basa en la lesión o el peligro para el bien jurídico, una teoría subjetiva que se basa en la voluntad delictiva, que se manifiesta cuando se intenta delinquir. La teoría objetiva clásica, que es la teoría originaria dentro de las teorías objetivas, que fue la concepción dominante en el derecho penal liberal, justificaba la punición en base a la peligrosidad objetiva que concurría cuando la acción se encuentra en relación causal con el delito propuesto. Según la teoría objetiva clásica, se entendía que si en el delito consumado se castiga la acción que ha causado el resultado, en la tentativa se debería castigar la acción causalmente adecuada para producirlo. Es decir, la acción eficaz, la acción peligrosa, la acción idónea para la producción. Por tanto, se adopta una posición ex post para la valoración del peligro. El comienzo de la tentativa dependería no de la voluntad del autor, sino de la proximidad con la lesión del bien jurídico. Esto es la esencia realmente de las teorías objetivas. Y se distingue aquí muy bien, de forma muy importante, que nos va a interesar después comentarla, se distingue ya a partir de la teoría objetiva clásica entre actos preparatorios y actos ejecutivos. Solo los actos ejecutivos configurarían la tentativa. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tienen que ser próximos a la lesión del bien jurídico. Se diferencia también entre conductas idóneas e inidóneas para la producción del resultado. Solo serán peligrosas las idóneas y, por tanto, solamente las idóneas serán punibles. Las teorías objetivas tuvieron gran apoyo en Alemania, particularmente en el primer Código Penal alemán de 1871, que establecía, con una interpretación objetiva, como decimos, que el comienzo de la tentativa tenía lugar en el principio de la ejecución del delito. Atenuaba la pena, en el caso del delito intentado, y no decía absolutamente nada o silenciaba la punición de la tentativa inidónea. Para este punto de vista, la imputación del hecho, por tanto, consta de 2 elementos que después analizaremos también. Un elemento subjetivo y un elemento objetivo. Pero la falta de concurrencia del elemento objetivo impediría hablar de tentativa. Repito, para que tengamos esta base que no se nos puede olvidar en todo el discurso que van a escuchar esta tarde. El elemento objetivo de la tentativa consiste en el peligro para los bienes jurídicos protegidos.
según exista o no peligro, así será punible o no la tentativa para la teoría objetiva pura. Además, el grado de peligro aplicado a la idoneidad dividirá la tentativa en absolutamente inidónea o relativamente inidónea. Es decir, si no hay ningún peligro, será absolutamente inidónea. Si hay algún peligro, siquiera sea mínimo, es relativamente inidónea. La doctrina objetiva clásica, esta doctrina pura, esta doctrina originaria, objetiva, solía determinar la idoneidad del acto con referencia al medio empleado. Sería absolutamente inidónea y por tanto no punible la tentativa cuando dicho medio no hubiera tenido jamás potencialidad lesiva para violar el derecho agredido sobre cualquier sujeto pasivo al que se dirigiera. Por ejemplo, cuando el autor intenta matar mediante envenenamiento y confunde el azúcar o la sal de cocina con el veneno, con el arsénico. O, por ejemplo, cuando se dispara sobre un cadáver. En cambio, serán medios relativamente inidóneos aquellos que por las circunstancias excepcionales que acompañen al hecho no hayan tenido capacidad para llevar a término el delito. Por ejemplo, emplear una cantidad insuficiente de arsénico. La propia expansión de las teorías objetivas favoreció el desacuerdo en torno a cuándo la imposibilidad era absoluta o cuándo era relativa o insuficiente. Por ejemplo, situaciones como disparar con una pistola descargada o contra alguien que lleva puesto un chaleco antibalas, en algunas ocasiones eran consideradas tentativa absolutamente inidónea y en otras relativamente inidónea. Esto lo pueden observar ustedes si tienen a bien repasar un poco la jurisprudencia, especialmente la española. Con ello se retorna en la práctica jurisprudencial a planteamientos casuísticos que obviamente presentan inconvenientes. Pensemos, por ejemplo, en el caso de pretender un envenenamiento con azúcar, que hemos dicho que es un medio inidóneo, si ese azúcar es suministrado a un diabético. En ese caso, convendrán conmigo que ya sería muy discutible el carácter absolutamente inidóneo del medio. En definitiva, la valoración de los hechos desde un punto de vista ex post conduce a resultados insatisfactorios y la cuestión de la imposición de la pena se puede convertir en una cuestión de suerte, de azar. A medida que se expanden estas teorías objetivas puras, o esta teoría llamada también antigua del peligro, no se deseaba hacer depender la punibilidad de la tentativa de relaciones causales abstractas, sino de relaciones causales concretas, aunque fueran potenciales entre acción y resultado. Así, desde una perspectiva igualmente objetiva, por tanto seguimos en las teorías objetivas, la llamada teoría formal. La teoría formal es seguida en Alemania por Dona, por Smith, por Metzger y en España, o en español, por Jiménez de Asúa, que distinguen entre tentativa y falta de tipo. Tentativa sería la idónea y la falta de tipo sería la tentativa absolutamente inidónea o el llamado delito imposible. Siempre impune. Por tanto, solo sería punible, desde el punto de vista de esta teoría formal, objetivo formal, solo sería punible la acción adecuada para la realización del tipo definido por la norma. Y por consiguiente, solo sería punible la acción idónea peligrosa. Ya saben, y lo repito por segunda vez o tercera, pero no quiero que se olviden de dónde estamos, que si hablamos de teorías objetivas, estamos buscando la esencia de la punición de la tentativa en el peligro. En la falta de tipo, en esta tesis de la falta de tipo, la tentativa deja de ser punible cuando falta alguno de los elementos expresados en el tipo. Habrá falta de tipo, por ejemplo,
cuando el autor se apodera de una cosa propia creyendo que es de otro, creyéndola ajena, o cuando se trata de un objeto inexistente o de un objeto no presente. Una nueva versión material de la teoría objetiva, que evoluciona desde esta formal que acabamos de ver, es una teoría elaborada por von List y von Hippel y posteriormente por Spendel, matizada. Y en esta teoría objetivo material se evoluciona criticando el concepto de peligro que hemos visto y pretenden concretarlo todavía más, generando, digamos, una restricción a la enorme amplitud del concepto de la tentativa que se concreta en una fórmula que se crea para analizar la tentativa y que se llama fórmula de la prognosis posterior o del pronóstico posterior. ¿Qué consiste esa fórmula? Consiste en determinar el peligro ex ante. Ya hemos visto que si analizamos el peligro ex post, podemos caer en errores. Entonces se propone, desde esta tesis material, analizar el peligro, determinar el peligro ex ante. ¿Cómo? Remontándose el juzgador al momento del acto de ejecución, ateniéndose a las circunstancias generalmente cognoscibles por el común de la sociedad y a las conocidas por el autor especialmente en ese momento, sin considerar ninguna circunstancia, por tanto, que haya sido descubierta ex post. Más recientemente, Kratz ha criticado esta tesis del peligro concreto y evolucionaba también desde las teorías objetivas por una fundamentación de la tentativa como un delito de peligro abstracto, una concepción que ha sido mantenida, entre otros, por Mir Puig en España. El límite estaría en el principio de proporcionalidad, es decir, no se requiere una posibilidad real de lesión del bien jurídico. Sin embargo, este cambio de perspectiva que hemos visto se ha puesto en duda por la existencia de un peligro objetivo o de una posibilidad real de lesión sobre el bien jurídico. Se sostiene esta tesis, por ejemplo, en relación al caso del disparo sobre la camilla, cuando se cree erróneamente que está allí el objetivo del autor. Por consiguiente, si se dan cuenta, lo que se ha estado lo que ha ido avanzando en lo que hemos visto, la teoría objetiva hasta esta, es en un abandono progresivo de esa objetividad. Incluso algunos han dicho que estas últimas teorías objetivas eran teorías mixtas o una, como decía Hirsch en Alemania, una teoría objetiva pero subjetivamente pintada o coloreada. Muy bien, ya hemos visto el grupo fundamental, con el tiempo que tenemos, de las teorías objetivas. Vamos a ver qué opinan las teorías subjetivas que fundamentan la tentativa en el elemento subjetivo, que recuerden era la voluntad. El fundamento de la punición de la tentativa, según el punto de vista de las teorías subjetivas, está en la voluntad objetivamente manifestada de cometer un delito. Siguiendo el criterio que todos ustedes conocen, el criterio causal de la equivalencia de las condiciones, toda tentativa, por definición, sería inidónea, porque si hubiera sido idónea, hubiera producido la consumación. Falta en ella, por tanto, la condición, esa es la equivalencia de las condiciones, falta la condición que habría determinado el resultado, y ya las demás, el resto de condiciones, nos es absolutamente indiferente. Bajo este punto de vista, no tienen razón de ser ni el problema de la idoneidad ni el problema del peligro que hemos visto en las teorías objetivas. Esto es lo que plantea de salida la teoría subjetiva pura. Sin embargo, ya les digo que la teoría subjetiva pura tuvo bastante poca trascendencia en el ámbito científico. La teoría subjetiva pura tuvo un influjo en la práctica, sobre todo del Tribunal Supremo Imperial, en Alemania,
y en favor de ella se manifestaron en su día pues autores como Belsel, como Bockelmann o como Lackner, aunque la visión estricta, como digo, es bastante minoritaria, o ha sido bastante minoritaria en Alemania, ahora absolutamente superada. Lo que resulta indiscutible es la poderosa influencia internacional de la teoría subjetiva en la regulación del artículo 22.4 del Código Penal alemán de 1975, aún vigente, que considera cometida la tentativa cuando el autor, y traduzco literalmente en alemán, dice según su representación del hecho. Por tanto, según su voluntad, según su ideación del hecho. Pues cuando el autor, según su representación del hecho, inicia directamente o inmediatamente la realización del tipo. El legislador alemán trató de traducir al derecho positivo una situación que venía siendo habitual en la práctica del Tribunal Supremo y en la doctrina también, que era la punición de la tentativa inidónea a través de una fundamentación subjetiva. Ya sabemos, no se me pierdan ustedes, la teoría objetiva establece la necesidad de idoneidad, que ustedes la tienen en el Código Orgánico Integral Penal. Una fundamentación objetiva, que excluye, por tanto, la punición de lo inidóneo porque no es peligroso. Y lo que interesa en la teoría objetiva es el peligro. Sin embargo, si nos fundamentamos en una teoría subjetiva, voluntad del sujeto, lo que el sujeto quería hacer, si dispara sobre la cama y no hay nadie allí, él lo que quería era matar, creyendo que estaba alguien en la cama. Por lo tanto, sobre una fundamentación subjetiva sí que se podría justificar la punición de la tentativa inidónea. ¿Entendido? En el derecho español también, después de la vigencia del Código Penal aún vigente de 1995, se requiere en el artículo 16, al definir la tentativa, que el sujeto practique todos o parte de los actos que objetivamente debería producir el resultado, debiéndose fijar la pena con relación al peligro del intento y al grado de ejecución. Es decir, es verdad que en relación del artículo 16 del Código Penal Español con el 62, sí que la teoría es objetiva, pero a la hora del establecimiento de la pena, la graduación de la pena debe hacerse en relación al peligro del intento y al grado de ejecución. Por tanto, también tiene que ver un elemento de la voluntad. Habrá que valorar, como después diré, si me da tiempo, el elemento subjetivo. En similar sentido, objetivo ya les he dicho que se expresa el Código Integral Penal ecuatoriano en el artículo 39 y luego en relación al artículo 16, cuando se señala la necesidad de iniciar la ejecución del tipo mediante actos idóneos, mediante actos inequívocos. Críticamente, conviene señalar que una posición estrictamente subjetiva no parece que pueda compaginarse hoy en ningún lugar del mundo con un derecho penal del hecho. En un Estado democrático de derecho, el objetivo de la prohibición de la norma no puede agotarse en la resolución de voluntad que se manifieste. No vale esto solo, no vale la voluntad del sujeto si no se acude a criterios objetivos que determinen la punibilidad. ¿Por qué? Pues porque eso conduciría a una ampliación absurda, excesiva, tanto en el ámbito de la tentativa como de los actos preparatorios, o incluso a algo más grave, la equiparación entre tentativa y consumación. En este sentido, alguno de los partidarios de la teoría subjetiva reflexiona y se detiene ante la punición de la llamada tentativa irreal, que son los casos extremos de inidoneidad, la llamada tentativa irreal o la llamada tentativa burdamente insensata en términos alemanes, por citar la terminología que utilizan Jacobs, por ejemplo, o Sanzinetti, su discípulo. Punición a la que se llegaría con esa posición absolutamente subjetiva. Ya saben ustedes, porque se lo he dicho al principio,
que no cabe distinguir entre clase tentativa a efectos de la punición desde un punto de vista subjetivo. Toda tentativa es inidónea, si hubiera sido idónea, se produciría el resultado. Entonces se llegaría a punir incluso la tentativa absolutamente inidónea. Esa restricción de no punir la tentativa inidónea, perdón, también se mantiene vigente en la legislación alemana, que es verdad, como les he dicho, que parte de la teoría subjetiva al definir en el parágrafo 22 del Código Penal alemán la tentativa sobre la base de la representación del hecho por parte del autor. Pero requiere el momento objetivo de dar comienzo a la realización del tipo. Y eso es un elemento objetivo, puramente. ¿Cuándo comienza el tipo? Objetivamente habrá que analizar cuándo comienza. Después, el parágrafo 23 permite prescindir incluso de la pena al juzgador alemán cuando el desconocimiento, burda falta de entendimiento, que sería la traducción literal, cuando el desconocimiento por parte del autor sobre la naturaleza o sobre el objeto o sobre los medios hace que en ningún caso su conducta hubiera llevado a la consumación. Muy bien, pues hemos visto un poco la postura de la fundamentación objetiva y de la fundamentación subjetiva. En todo caso, ni una fundamentación exclusivamente subjetiva ni una objetiva de la tentativa se mantienen puras en el momento actual. En ambas posiciones existen aspectos positivos que he querido remarcar, pero también existen aspectos negativos que se trata de superar, aunque se ponga el acento en uno u otro. La evolución principal hacia las teorías mixtas se dio en las últimas décadas con la llamada teoría de la impresión o teoría de la conmoción social, que constituye en Alemania ya desde hace tiempo la teoría dominante, mantenida entre otros por Schienemann, por Vogler, por Jessek, Weigand o por Roxin, aunque mi querido maestro la ha matizado y modificado más. ¿Qué es la teoría de la impresión o la teoría de la conmoción? Se trata de una teoría que algunos autores han considerado mixta, mientras otros entienden que avanza de lo subjetivo a lo objetivo y la explican desde una variedad de la teoría subjetiva. Miren, la teoría de la impresión considera como fundamento de la punición de la tentativa la voluntad contraria a una norma de conducta, lo cual nos situaría en lo subjetivo, pero la punibilidad de la exteriorización de la voluntad dirigida a cometer el delito no puede afirmarse cuando por su causa pueda resultar agredida la confianza de la comunidad en el orden jurídico, en la vigencia del orden jurídico. Es decir, la punición de esa voluntad contraria a la norma dependerá de la impresión que el hecho produzca en la comunidad. Pues se llama teoría de la impresión o de la conmoción social. Sin embargo, no se debe olvidar que una conducta que pueda ser no peligrosa, incapaz de producir el resultado, por tanto, absolutamente inidónea, puede también socavar el sentimiento de confianza de la comunidad en la vigencia del ordenamiento jurídico. ¿Qué pasaría con esta conducta? Vamos a tratar de verlo. La teoría de la impresión, seguida parcialmente, minoritariamente en el derecho español e hispanoamericano, Mourullo, Torillo, parcialmente Silva Sánchez, supone una limitación de la teoría subjetiva, pero es ambigua. Digamos que tiene dificultades para determinar cuáles son los hechos que impresionan a la sociedad. La impresión puede ser distinta según la formación intelectual, según las ideas religiosas o según el círculo social al que pertenezca quien emite el juicio. Lo que importa, y esto yo lo mantengo en mi teoría, y yo sigo una teoría mixta, pero objetivo-subjetiva, no subjetiva-objetiva como la impresión,
Lo que importa son las conductas que ponen en peligro bienes jurídicos. Por lo tanto, el principio de lesividad tiene que ser absolutamente prioritario. Y precisamente por el hecho de poner en peligro bienes jurídicos, pueden ser capaces de conmocionar o de alarmar o de impresionar a la sociedad. Y no al revés. La consecuencia esencial de la teoría de la impresión, fuera de delimitar restrictivamente la tentativa respecto a los actos preparatorios, es decir, los actos preparatorios no hay una voluntad manifestada, objetivamente manifestada, de cometer el delito, por tanto, estarían fuera de la punición. Su esencial consecuencia es que la tentativa irreal tiene que considerarse impune. La tentativa irreal sería la forma más burda, la forma más exagerada de tentativa absolutamente inidónea. Imagínense ustedes el sujeto que quiere derribar un jumbo que circula por el aire a 1000 metros de distancia con piedras. Empieza a lanzar piedras y su voluntad resuelta es de derribar el jumbo. Si seguimos una teoría absolutamente subjetiva, podríamos sancionar esa voluntad. Efectivamente, no hay peligro para el bien jurídico, pero no podemos negar que hay una voluntad resuelta de cometer ese delito. La tentativa absolutamente irreal, en su modalidad más grave, es la llamada tentativa supersticiosa. La tentativa supersticiosa, por ejemplo, es la que pretende utilizar cuestiones espirituales para cometer un delito. Piensen ustedes en el rito vudú, en clavar alfileres a un muñeco para producir la muerte de alguien. Claro, esto, según la teoría subjetiva, sería posible sancionarlo. Según la objetiva, en ningún caso. En ningún caso, porque no se pone en peligro bienes jurídicos. No hay una voluntad resuelta, manifestada objetivamente, que digamos que pone en peligro bienes jurídicos. Por tanto, ni sobre la voluntad, ni sobre el peligro cabría. Sin embargo, en el problema de la conmoción, de la alarma a la sociedad, habría que ver sobre qué sociedad. A diferencia de esta teoría de la impresión que parte desde un punto de vista subjetivo, como les dije, para la fundamentación de la tentativa, especialmente en la doctrina española, latinoamericana e italiana, se parte en general de una posición objetiva, como sucede en el derecho positivo ecuatoriano y en el derecho positivo español. Aunque no de forma exclusiva, porque también tiene que ser valorada, y ahí está mi posición mixta, la resolución o la intención de cometer el hecho tipificado por la ley, que corresponde al elemento subjetivo del injusto de la tentativa. Una cosa son las teorías que fundamentan la punición de la tentativa y otra cosa son los elementos del injusto de la tentativa. En ambos casos pueden ser objetivos y subjetivos, pero el contenido teórico es absolutamente diferente. Bueno, como por dejar hilvanado esto, porque no es, imagínense ustedes, yo llevo años dedicado al estudio de este problema. Efectivamente, solo comencé a estudiar en Alemania pues hace 25 años o 20, después publiqué un libro hace 15 con Roxin y mucho trabajo después, porque los códigos penales han ido cambiando y también las teorías y las fundamentaciones. Quiero cerrar ese círculo para que ustedes tengan por lo menos los fundamentos teóricos claros. Después pueden pues, consultar lo que estimen oportuno, pero esto es, como les decía, larguísimo. Sería un solo punto de los 1000 que podríamos abordar en este problema. Como ya les dije, bueno, el Código Penal Español, en el artículo 16, en relación con el 62, o interpretativamente también el Código Penal Integral ecuatoriano, obligan a fijar la pena atendiendo al peligro inherente al intento o al grado de ejecución. Esta regulación pretende confirmar lo que ya sostenía con anterioridad, o sosteníamos, parte de la doctrina al exigir en la definición de tentativa que el autor practique todos o parte de los actos que objetivamente deben producir el resultado
o, como dice el COIP, actos idóneos e inequívocos. En realidad ahí está la fundamentación. Eso conduce a plantear el problema de la determinación de la impunidad de la llamada tentativa inidónea y, por supuesto, a la exclusión de la llamada tentativa irreal o supersticiosa, de cuya no punición no puede dudar nadie en el siglo XXI. Pero el problema radica en que no todas las conductas que se consideran tentativa inidónea comportan la inexistencia de un peligro efectivo para el bien jurídico que merezca impunidad. Recuerden, una dosis de azúcar proporcionada a un diabético, si es cognoscible ex ante la circunstancia de la diabetes, ¿podemos decir que hay una existencia de un peligro efectivo? No. Incluso los autores que sostienen la ausencia de antijuricidad en supuestos de tentativa inidónea, ya sea por ausencia de peligro, por ejemplo, interrupción del embarazo en una mujer no embarazada, es decir, creyendo que está la mujer embarazada, le intentan provocar un aborto. O, por ejemplo, la ausencia de antijuricidad producida por falta de objeto, disparar un cadáver, o el que les dije antes de apropiarse de una cosa propia creyendo que es de otro. Bueno, pues incluso quienes sostienen la ausencia de antijuricidad en estos supuestos proponen para estos casos bien la imposición de una medida de seguridad, es decir, la tentativa ya ha tenido lugar, pero es excesivo aplicar al sujeto una pena, aunque esto es discutible, porque en realidad no hay delito, por tanto es discutible que se pueda aplicar una medida, o incluso hay quien propone creaciones de tipos penales autónomos en las partes especiales de los códigos penales que regulen situaciones concretas. Por todo ello, lo que quiero decir es que no bastaría únicamente que los legisladores prescindieran de toda referencia a los supuestos de tentativa inidónea, como se ha hecho en España y en Ecuador, sino que sería necesario una mayor precisión respecto de las conductas punibles o impunes en la tentativa, como sucede en otras legislaciones, lo que evitaría bastantes dudas y interpretaciones equívocas, como se plantea la doctrina. Termino la exposición diciendo que, por mi parte, siguiendo esta teoría mixta, objetiva pero subjetivamente valorada, con importantes matices subjetivos, yo no puedo olvidar la voluntad del autor. Creo en que lo importante es efectivamente el peligro sobre el bien jurídico, pero no puedo olvidar que el elemento para valorarlo debe ser la voluntad. Entiendo que el derecho penal solo puede prohibir conductas objetivamente peligrosas para los bienes jurídicos que el ordenamiento deba proteger. A diferencia de Jacobs, al que únicamente le interesa la transgresión de la norma y para el que la persona es solamente un elemento normativo, yo pienso diferente. Aunque es verdad que, teniendo en cuenta el fin preventivo del derecho penal, pues se tiene que aceptar, como ya puso de relieve la teoría subjetiva y hemos visto, que esa finalidad de la norma penal se dirige a la voluntad del autor, motivándole, evitar que contravenga la norma a través de la realización de la acción peligrosa, que es lo importante. Pero el peligro tiene que ser constatado ex ante. El juez se tiene que situar mentalmente al inicio de la acción para emitir un juicio, aunque lo haga en un momento posterior, desde la idea del momento en el que la acción se lleva a cabo. Esa es la prognosis posterior. Teniendo en cuenta, pues como les dije, los conocimientos del autor en el momento y los de un observador objetivo y el conocimiento medio de la sociedad. Muchísimas gracias por su atención y, bueno, quedo a su disposición, aunque ya les advierto la cantidad de temas que quedan en el aire. Gracias. Muy bien. Gracias al doctor Miguel Ángel Núñez Paz por la presentación de su conferencia en el presente webinar. Bien, hemos tenido como tema de exposición el titulado Fundamentación
y elementos del intento de delinquir en el derecho alemán y español. Bien, en tal sentido, si existe alguna pregunta por parte de los asistentes, pueden formularla a través del chat para indicársela a nuestro expositor. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud sobre el tema desarrollado en la presente videoconferencia, se las agradeceré que pudieran remitirlo a través de nuestro chat para que el profesor pueda responder las preguntas respectivas. Muy bien, esperemos a que alguno de ustedes pueda formular algún cuestionamiento, alguna inquietud o comentario referido a la exposición del doctor Miguel Ángel Núñez Paz. Bien. Si hay alguna pregunta, a ver. Muy bien, parece que no tenemos alguna pregunta en esta exposición por parte de nuestros asistentes. A ver, un momento, por favor. Muy bien. Si tenemos una pregunta, Domenico Carrillo nos señala si es que podría expandir su explicación sobre la conmoción social en el delito. Sí, bueno, en realidad no es la conmoción social o la impresión en el delito, sino en la sociedad. Es decir, lo que la teoría de la impresión hace es una teoría mixta que para fundamentar la tentativa se basa en la posición subjetiva, es decir, en el inicio de la voluntad manifestada del sujeto de cometer el delito. Esa es la partida subjetivo, pero solamente podrán ser sancionables dentro de esas las que impresionen a la sociedad. Problema de las que conmocionen a la sociedad. Problema de esta teoría, pues que cuáles son las que conmocionan y a qué sociedad. Por ejemplo, acuérdense del caso del vudú, por ejemplo, en el caso de la absolutamente inidónea, nosotros en una sociedad occidental podemos pensar en la mayoría de los casos que esas sanciones, que esas situaciones son absolutamente inidóneas y no deben ser penadas. Si partimos de una idea subjetiva, diremos, no, esto no tiene una voluntad de delinquir, pero desde la teoría de la impresión no puede conmocionar a la sociedad, porque son creencias extemporáneas. Pero ¿y en Jamaica? ¿O en determinadas comunidades peculiares? Porque ahí la sociedad sí se puede ver impresionada por esa situación de aplicar un rito espiritual para provocar la muerte. Nosotros sabemos que no puede conseguirla por ese medio. Por tanto, es absolutamente inidónea desde el punto de vista del peligro, pero desde un punto de vista subjetivo es posible. Entonces surge la impresión y dice, descartamos esa posibilidad porque no produce conmoción en la sociedad. Y ahora yo le digo, error, porque en esa sociedad, por ejemplo, minoritaria, sí que puede producir conmoción. Entonces surge una teoría, el desarrollo de la teoría de la impresión para Roxin, que dice, bueno, es que en realidad tenemos que entender que solamente pueden conmocionar a la sociedad aquellas acciones que ponen en peligro bienes jurídicos. Si aplicamos esa idea, ya descartaríamos la sanción de lo que creemos que es insancionable por toda la comunidad jurídico-penal, que es la sanción de la tentativa absolutamente inidónea por espiritual, digamos. Entonces, esta es una solución imprecisa que habría que desarrollar más, pero que, bueno, a partir de la evolución de Roxin, yo creo que puede servir entendiendo que solo conmociona a la sociedad, solo impresiona a la sociedad aquella voluntad manifestada, teoría subjetiva,
que pone en peligro bienes jurídicos. Con lo cual es una teoría subjetiva, objetivamente matizada. ¿Entienden? Sin embargo, yo ya digo que yo sigo una teoría objetiva, subjetivamente matizada, que es, yo creo que solo puede ser sancionado lo que puede poner en peligro bienes jurídicos, esa tentativa, y a la hora de imponer la sanción, tendremos que matizar la sanción con arreglo a la voluntad del autor. Es decir, cómo actuó el autor, qué conocía el autor y qué podía ser cognoscible por cualquiera. No sé si me he explicado. Muy bien, gracias por tu respuesta, Miguel Ángel. Del mismo modo, Doménico complementa su pregunta señalando, ¿en qué momento el juzgador podría valorar que existe este como elemento objetivo? La conmoción social, a eso se refiere. Claro, pues te he contestado ya porque te decía que en realidad la conmoción depende, porque te decía, como es impreciso si nos quedamos simplemente en el análisis de la impresión social. ¿Qué impresiona a la sociedad? Dependerá de cada sociedad, de cada religión, de cada forma de pensamiento o de lo que fuere. Cada comunidad se verá impresionada de una forma. Sin embargo, ya te digo que Roxin matiza esa teoría de la impresión hacia entender que solo es impresionable para la comunidad lo que es capaz de poner en peligro bienes jurídicos. Por lo tanto, lo que se acerca al principio de lesividad. Muy bien. Tenemos otra pregunta de David Pérez, quien indica si puedes explicarle a qué se refieren algunos autores al decir que la tentativa es error inverso. Bueno, error inverso yo creo que, la verdad es que lo he visto de soslayo alguna vez, eso no se utiliza por la doctrina española y alemana prácticamente nunca, y yo creo que está referido a los delitos de peligro abstracto, es decir, es ubicar la tentativa en sede de delito de peligro abstracto. En realidad es que los matices, los elementos de la tentativa, de la fundamentación de su punición, pero otro de los grandes problemas teóricos es precisamente sus elementos. Bueno, pues dentro de sus elementos coinciden en gran parte con el delito de peligro abstracto, pero hay algunos de ellos que no coinciden totalmente, pero esto es otra conferencia, realmente. Muy bien. Aquí tenemos otro comentario de Marilyn Monroe, quien dice, si el cometido del derecho penal es la vigencia de la norma, lo que sanciona es su defraudación, por lo que la lesividad del comportamiento se medirá en términos de la lesión del deber y el merecimiento de pena vendrá dado según el grado de quebrantamiento de vigencia del ordenamiento. Bueno, esto es posicionarse. Esta posición es una posición normativista radical en la que yo no creo. Entonces, usted, si plantea esto, no sé si es que usted piensa eso o no. Entonces, si el cometido del derecho penal lo hice en condicional, si el cometido del derecho penal es la vigencia de la norma, no. Bien. El cometido del derecho penal para los normativistas absolutos o los teóricos que siguen el funcionalismo radical de Jacobs, sí es esa, pero para mí no lo es. El cometido del derecho penal es la protección de bienes jurídicos. Ese es el cometido del derecho penal. Entonces, desde luego cambiaría la explicación, porque si usted entiende efectivamente que el cometido del derecho penal es la vigencia de la norma, usted puede desarrollar una teoría subjetiva en base a esa idea. Pero yo le planteo el problema de por qué no se sancionan los actos preparatorios. Entonces, yo sí sé por qué no se sancionan desde mi teoría, que es un funcionalismo mucho más moderado. Claro que creo en los fines del derecho penal, pero no creo en que la norma, el respeto a la norma, a la vigencia de la norma, eso sería tan desilusionante como decir que lo importante es que no se viole la norma que prohíbe matar. No, no, mire, para mí lo importante es que no se mate, no que no se viole la norma que prohíbe matar. Entonces, lo trascendente es que no se lesionen bienes jurídicos a través de la función de motivación. Esa es la cuestión, realmente. Muy bien. Entonces, con estas respuestas, queremos extender nuestro agradecimiento. Bueno, una última
pregunta por parte de David Pérez para nuestro expositor. Si existen tipos de tentativa, ¿cuál sería el núcleo objetivo y el núcleo subjetivo? Bueno, no es el núcleo realmente, es el elemento objetivo y subjetivo, y te lo resumo muy brevemente porque comencé con ello la conferencia, pero no lo desarrollé. El elemento objetivo en la tentativa es el peligro. El elemento objetivo en la tentativa es el peligro, en el delito intentado. Y el elemento subjetivo es la resolución de cometer el delito, no el peligro. Ahora, esos se pueden combinar de varias formas. Y a partir de lo que consideremos más relevante, he estructurado mi conferencia de hoy pues para explicarles cómo evolucionaron las teorías que justificaban la punición de la tentativa. Todo ello independientemente de que eso no hemos llegado tampoco, de cuál debe ser la punición concreta de la tentativa o en qué casos no debe sancionarse, por ejemplo, en el caso del desistimiento. Pero eso, insisto, son otras conferencias. Puede haber más oportunidades. Muy bien. Con esta última respuesta queremos reiterar nuestro agradecimiento al doctor Miguel Ángel Núñez Paz, en nombre del doctor Pablo Alarcón Peña, director de la Escuela de Posgrado en Derecho. Le reiteramos que ha sido un alto honor contar con su participación en este webinar, así como también a todos nuestros asistentes. La Universidad de Espíritu Santo reafirma su compromiso de poder ofrecer a la comunidad académica ecuatoriana y latinoamericana a expositores del más alto nivel como el doctor Miguel Ángel Núñez Paz. Muchas gracias, Miguel Ángel, ha sido muy amable tu participación. Espero que te encuentres muy bien en medio de las condiciones en las que estamos en todo el mundo. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias Santiago y a todos por escucharme y espero estar pronto viéndonos por allá. Mucha salud para todos. Gracias. Gracias, muy amable. Buenos días.